Hola muchachos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Como habíamos hablado en la sesión pasada, el objetivo de la sesión de hoy es trabajar un caso y bueno, pues ya en un rato les voy a enviar la sesión grabada. Eh, Les pido excusas por el tema del sábado, se me presentó un problema de conectividad y no pude conectarme, por eso pues lo dejé para el día de hoy. Entonces, bueno, les voy a acá exponer un caso. Espérenme, les comparto la pantalla. Espérenme un segundo, no encuentro el archivo. Es este. Entonces, bueno, como ustedes me lo habían solicitado, entonces el día de hoy vamos a trabajar un caso. Entonces, este caso está enfocado, este caso está enfocado a temas de los que hemos venido trabajando en la unidad uno, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, con relación a este, pues vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, existe el caso de la empresa se llama, eh, la empresa se llama Cordera, a ver, listo. Entonces, tenemos el caso de Grupo Cordera. Entonces, el Grupo Cordillera, perdón, pues es una empresa, y ya les voy a dar el contexto. eh, es una empresa que eh, se describe en el proceso de internacionalización y se reestructuró con el objetivo de hacer una planeación tributaria. Y en esa planeación tributaria se les indicó a los expertos pues que debían de ejecutar unas observaciones. ¿Listo? Entonces el grupo Cordillera inicialmente es una empresa colombiana de bebidas y lo que vamos a ver a continuación pues relata o tiene en cuenta algunas decisiones que desde lo administrativo se han tomado para que el negocio o se ha pedido asesoría para que el negocio evite temas de doble imposición. ¿Listo? Para que ustedes lo vayan teniendo presente. Bien. Eh, y se ha pedido asesoría, pues, para temas de evasión de temas tributarios. En un momento. Sí. Sí. Entonces, bueno, dentro del espectro que vamos a ver o dentro del caso como tal, pues se van a ver unas tomas de decisiones que se han generado con el objetivo. Es que
Justo, sí, con el objetivo de identificar algunas figuras tributarias para validar y se han tomado decisiones inclusive de irse a otro país. El caso no solamente integra un tema o un componente o no hay unas decisiones únicas para este caso, sino que el objetivo es con lo que ustedes han venido trabajando, pues que tengan herramientas para tomar decisiones. Recuerden que las decisiones ustedes las deben de tomar con relación o basadas en el riesgo, ¿sí? Entonces, con relación, pues ya ustedes identificarán si ese riesgo, pues para ustedes, si ustedes lo asumen o no, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, el caso no tiene una sola respuesta, entonces, pues puede ser que lo que yo indique en este caso, alguno diga sí, no, o yo haría esto, o yo identificaría esto. ¿Listo? Entonces, vamos con el contexto de la empresa. El Grupo Cordillera fue fundada en el año 1985 en Bogotá por una familia, inicialmente como una pequeña empresa procesadora de café y cacao para el mercado local. A lo largo de casi 4 décadas, la compañía diversificó su portafolio de servicios hacia los chocolates, snacks y bebidas a base de frutas tropicales, consolidando una marca Cordillera como una de las marcas más reconocidas en el país de su categoría. Recuerden que este caso pues lo tomamos, lo tomé yo, es un caso práctico, más no es de la vida real, pero pues algunas estructuras sí se han dado. ¿Listo? En el año 2018, el grupo ya exportaba a 12 países de América Latina, Norteamérica, Europa y había establecido operaciones productivas en Perú, es decir, procesos de producción en Perú, México y además de la operación matriz en Colombia. Ese año, es decir, en el año 2018, eh, el grupo, ese año, en el 2018, la Junta Directiva contrató una firma internacional de consultoría para diseñar un proyecto de reestructuración corporativa con el objetivo de optimizar la estructura fiscal y financiera del grupo. Los ingresos del grupo para el año 2022 venían asociados a 620 millones de euros aproximadamente. Para ese año tenía en 3 países operación propia, que era Colombia, Perú y México. Tenía una presencia comercial, es decir, con distribución también en 12 países y el total del grupo son 2.450 empleados, de los cuales 1.680 son en Colombia. Entonces, ojo, ¿por qué son importantes estos datos? Pues por todo lo que hemos visto, por la presencia económica significativa y para validar si efectivamente la empresa pues mm, tiene como tal producción en cada país para validar si efectivamente tiene establecimiento de comercio o no, o si solo es una evasión, que eso ya lo vimos en bloques anteriores. Eso les va a servir. En el proyecto de reestructuración, pues quedó lo siguiente, y les voy a contar un poco entre el año 2019 y 2021 qué fue lo que sucedió. Entre el año 2019 y 2021, el Grupo Cordillera ejecutó decisiones estructurales que modificaron de manera sustancial la organización jurídica, financiera y fiscal del grupo. Acá vamos a ver pues un pequeño muestreo de qué fue lo que se decidió. En el año 2019 se identificó la creación de una holding regional que pasa a ser propietaria del 100% de las acciones de Cordillera Colombia, Cordillera Perú y Cordillera México. ¿Listo? Es decir, se crea esta holding en Madrid con ese objetivo. ¿Listo? Que ahí también pues nos va a entregar algunos temas en particular. ¿Listo? Entonces, para el año 2020 se hizo una cesión de la marca Cordillera registrada en 14 países a una nueva sociedad del grupo en la que de ahora en adelante cobra las regalías a sus operativas por uso. Esa cesión
se hizo en el país de Irlanda. ¿Listo? Entonces se entregó una sesión a Irlanda. Es de tener en cuenta que en Colombia Cordillera SAS tiene la operación o ha tenido su operación matriz histórica en Bogotá y además tiene una planta en zona franja en Cartagena. En Perú, ¿qué es lo que tiene? Operación productiva y en México tiene operación productiva. Y acá viene pues lo que identificamos. Cordillera Brands, Irlanda Limitada, dueña de la marca Cordillera, cobra regalías del 4% de las ventas netas de las tres operativas, es decir, de esta y esta. ¿Listo? Para que vaya quedando claro. Tengan presente que esto también les va a quedar más claro, o sea, o va a quedar un poco más detallado cuando ustedes vean el documental que yo les dije. ¿Listo? Adicional, en el año 2021, acá, el se hizo un préstamo intergrupos de 40 millones de dólares otorgado a Cordillera de Colombia para financiar su expansión de su planta en Cartagena. Es decir, ¿y dónde estaba o de dónde fue el préstamo intergrupo de Luxemburgo? Entonces, dentro de todo el grupo, la estructura que se hizo, en Luxemburgo se prestó dinero a Cordillera Colombia, ¿listo? Para la expansión de la planta. Ya vamos a ver acá, pues nos toca unas tasas de intereses, a una tasa de interés de 40 millones al 9,5 anual y en el mercado están entre 6 al 7% anual. ¿Listo? Dato adicional, la planta Cordillera de Colombia está dentro de una zona franja especial de Cartagena, emplea a 340 personas de forma directa y representa 28 millones de ingresos de la inversión fija y de la cual su exportación es casi el 70%. ¿Listo? Listo. Entonces, como yo les venía indicando acá, en el 2019 se constituyó Cordillera Holding en España, con domicilio en Madrid como sociedad matriz intermedia. El grupo Cordillera Holding España pasó a ser 100% titular de las acciones de Cordillera Colombia, Perú y México, que hasta entonces habían sido propiedad directa de la familia que la creó desde 1985 a través de su sociedad de inversión colombiana. Según la documentación del proyecto, la documentación o la decisión se justificó por una existencia de un convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España, que ese convenio existe, ¿no? Que reduce la tarifa de retención en la fuente sobre dividendos frente a la tarifa general del Estatuto Tributario colombiano. La sociedad española cuenta con domicilio registrado en las oficinas en un despacho de abogados en Madrid y este caso es muy particular porque ha sido muy común. De hecho, en algunas investigaciones que han hecho unos medios de comunicación, se han dado cuenta que la empresa no existe ahí, sino que son unas oficinas de abogados que ellos se dedican es a constituir empresas. Bueno, la sociedad española cuenta con domicilio registrado en las oficinas de un despacho en Madrid, un director no ejecutivo que presta el mismo servicio a otros tres grupos empresariales no relacionados y no tiene empleados propios. Las reuniones de los socios se celebran 2 veces al año por videoconferencia con participación principal de los directivos colombianos del grupo, quienes se conectan desde Bogotá. También es este caso o este dato también es importante para validar dónde se toman las decisiones de la compañía para identificar en dónde tiene presencia económica significativa. Otro dato del caso, desde su constitución del 2019 hasta el 2022, Cordillera Colombia SAS, Cordillera Colombia SAS distribuyó dividendos a Cordillera Holding España por un valor acumulado de 38 mil millones, aplicando tarifas de retención en la fuente reducida prevista en el convenio de doble imposición entre Colombia y España. En el 2020 se hace la cesión de la marca que les había contado. En enero del 2020 se constituyó Cordillera Sans en Irlanda Limitada con domicilio en Dublín. Este mismo año, Cordillera Colombia cedió a la nueva sociedad irlandesa la titularidad de la marca Cordillera y de sus registros asociados en 14 países, donde se encontraba protegida a cambio de único pago a partir de esta cesión. Todas las sociedades operativas del grupo, incluida la propia Cordillera, pagan a la sociedad irlandesa una regalías equivalente al 4% de sus ventas netas por el uso de la marca. Este caso también es muy parecido a lo que yo les había contado en el caso de Apple, por ejemplo, y el sándwich holandés.
Cordillera Brands Irlanda tiene 2 empleados, un contador y un asistente administrativo, ambos contratados a través de una firma de servicios corporativos en Dublín. Las decisiones sobre el desarrollo de nuevos empaques, las nuevas campañas publicitarias, el control de calidad, el uso de la marca y las estrategias de posicionamiento de Cordillera continúan siendo tomadas como antes de la sesión por el equipo de mercadeo con grupo en la sede de Bogotá, quien reporta directamente a la vicepresidencia comercial en Cordillera Colombia SAS. ¿Listo? En el 2021, Cordillera Colombia SAS requiere una financiación para ampliar su parte de producción en Cartagena. En lugar de acudir a un banco comercial, el grupo canalizó créditos a través de Cordillera en Luxemburgo, una sociedad de financiación intragrupo constituida en el año anterior, que a su vez había obtenido los fondos de una emisión de bonos corporativos colocado en el grupo en el mercado europeo. Es decir, pues en otros mercados de otros países, pues es muy común que se presten o se entreguen bonos o se emitan bonos para financiar la deuda. ¿Listo? El préstamo por 40 millones a un plazo de 8 años se pactó con una tasa de interés anual de 9.5. Analistas financieros expertos consultados por el área de tesorería Cordillera Colombia durante el proceso habían estimado que las empresas colombianas de perfil riesgo similar obtenían una financiación comparable en el mismo periodo entre el 6 y el 7%. Tras el desembolso del préstamo, la relación deuda-patrimonio Cordillera pasó de 1.8 a 4.5 a un promedio de 2.1 en el sector. Es decir, esta nueva financiación le dio mejores indicadores a Cordillera. ¿Listo? Y ahí también pues hay un tema donde vamos a ver el DEMPE que va asociado al precio de transferencia. Perdón. Acá. Y en el 2021, la planta de producción en la zona franja de Cartagena con los recursos del préstamo, Cordillera SAS Colombia amplió su planta de producción ubicada entre una zona franja especial acogida al régimen del decreto 2146 de 2016, es decir, de zonas franjas. La planta ampliada fue empleada de forma directa o empleo de forma directa a 340 personas, representa una inversión fija de 28 millones de dólares y exporta el 70% de su producción en mercados de Centroamérica, Caribe y Europa. La compañía tributa sobre la renta generada en esa planta a la tarifa del 20% previstos para zonas francas. ¿Listo? Y esa es la situación y sobre esa situación vamos a validar. En julio del 2023 le llegó un requerimiento de la DIAN en el cual que se le identificaba a la empresa. La DIAN notificó a Cordillera Colombia SAS un requerimiento ordinario de información dentro de un programa de fiscalización a grupos económicos con operaciones internacionales. El requerimiento solicita a la compañía sustentar varios puntos. Entre uno de ellos son la aplicación de la tarifa de retención en la fuente reducida sobre los dividendos distribuidos a través de Cordillera Holding España entre 2019 y 2020, que fueron los datos que vimos, y la acreditación de dicha sociedad sobre la beneficiaria efectiva de estos dividendos en los términos del convenio de doble imposición entre Colombia y España. 2. La procedencia de la deducción de regalías pagada a Irlanda para efectos del impuesto de renta en Colombia. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que yo ya no estoy ganando sobre el mismo valor, sino que como me está pagando unos dividendos o tengo que pagar unas regalías en otro país, pues la regalía que va a pasar a ser para Irlanda, pues mayor ingreso, pero para mí va a pasar a ser costo, realmente. Costo y gasto. Y si pasa a ser para mí costo y gasto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que mi renta va a disminuir. Entonces, ese punto viene a través de eso. La procedencia de la deducción para efectos del impuesto de renta complementario, los pagos por concepto de regalías de la marca realizados entre Cordillera Brands entre el 2020 y 2022, también incluyendo el soporte técnico de elaboración empleada para la cesión de la marca. 3. Deducción total de los intereses. La procedencia total de los intereses del préstamo entre Luxemburgo y Colombia para la ampliación de la planta de Cartagena, sobre el préstamo de 40 millones a la luz de regalías de subcapitalización y el principio de plena competencia aplicables en operaciones con vinculados del exterior. ¿Listo? Es decir, le está diciendo
que si ese préstamo en realidad no fue un préstamo, sino que fue una figura para capitalizar la empresa y se está cobrando intereses. La obligación de informe país por país CBRS, si el grupo con sus ingresos consolidados está obligado a presentar el informe. Si el grupo presenta Cordillera SAS, se encuentra obligado a preparar y reportar el informe país correspondiente por el periodo fiscal 2022, considerando el nivel de ingresos. Y allí, pues se generaron estas preguntas para dar solución al caso. ¿Listo? Entonces, acá, que estas son las claves de ese ejercicio práctico. Entonces, ¿qué elementos del caso sugiere que Cordillera Holding tiene sustancia económica suficiente y cuáles sugieren lo contrario? ¿Qué información adicional le pediría a la compañía? Entonces, recordemos que ese era pues un taller para irlo socializando. Sin embargo, para que ustedes analizaran los 10 puntos, sin embargo, pues vamos a validarlo. ¿Listo? Entonces, a favor de la sustancia económica, debemos tener en cuenta lo siguiente, que existe un convenio de doble imposición real vigente entre Colombia y España, y la sociedad es titular y formar válido del 100% de las acciones operativas. La estructura societaria está correctamente constituida y registrada. Se celebran reuniones entre socios de manera periódica 2 veces al año. Ya vamos a ver. En contra de la sustancia, la sociedad no tiene empleados propios. Dentro de España, el director no ejecutivo presta el mismo servicio a otros 3 grupos no relacionados, indicio de sociedad de papel, que era lo que veníamos hablando y lo que yo les venía contando, y esto es muy común en España, gestionada por un proveedor de servicios corporativos. El domicilio registrado corresponde a un despacho de abogados y el hecho más relevante es que las reuniones se celebran por videoconferencia con participación oficial principal de los directivos en Colombia conectados desde Bogotá, lo que sugiere que las decisiones relevantes no se toman efectivamente en España. ¿Listo? Eso a mí que me da para pensar que efectivamente hay un abuso en materia tributaria y hay una evasión tributaria, pero pues cada uno podrá decir, no, yo lo puedo observar por aquí, yo lo puedo observar por aquí. Adicional, ¿qué información adicional pues, se podría solicitar? Se podría solicitar actas de reuniones de socios y su contenido real, qué se decide en esas actas, quién lo decide y desde dónde se decide. Un análisis funcional, es decir, de los activos versus los riesgos donde están ubicados en cada país, de la sociedad española, evidencia de actividad propia más allá de la tenencia de acciones, es decir, gestión de tesorería, decisiones de reinversión, supervisión de las filiales y también se pediría para revisar, es decir, que la empresa no solo cuenta con, no está haciendo, regálenme un segundo. Regálenme un segundo. Es decir, ¿esto con qué objetivo? Pues para validar que efectivamente la empresa no solo cuenta con un tema de evasión tributaria, sino que también pues toma decisiones allí. Esto sería bastante significativo en, para el tema de, o para evidenciar que efectivamente no es solo un tema de evasión tributaria. ¿Listo? O sea, es decir, si bien es cierto, no está operando desde España, pero también serviría para identificar que se toman otro tipo de decisiones. Entonces, podríamos configurar unos temas de sustancia económica. También que se pediría las declaraciones tributarias locales en España, contratos de arrendamiento de las oficinas o de los servicios administrativos y correspondencia integrales a la firma consultora que documenten si el propósito principal de la estructura fue un tema fiscal o es un tema de racionamiento del negocio. Es decir, que el negocio lo estaba pidiendo así. ¿Listo? Eso sería la primera parte. Tener en cuenta qué elementos
qué trabajadores tiene, qué opera, qué decisiones se toman y adicional, pues validar el tema de la infraestructura. ¿Listo? Aplicando el principio del DEMPE, es decir, de las transferencias de precios y lo que vimos la sesión pasada, ¿en qué países ejercen realmente las funciones de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y exploración de la marca Cordillera? Perdón. ¿Qué consecuencias tendría sobre la deducción de la regalía para Irlanda? Que fue por lo que también la DIAN nos requirió. Entonces, las funciones DEMPE permanecen en Bogotá. El desarrollo de nuevos empaques, las campañas publicitarias, el control de calidad, el uso de marca y la estrategia de posicionamiento siguen siendo decididos por el grupo de mercadeo de Bogotá, que lo reporta a la vicepresidencia comercial en Bogotá, en Colombia. Cordillera Brands en Irlanda, LTDA, recordemos que la Irlanda es la que se le entregan las regalías, en cambio solo cuenta con 2 empleados administrativos contratados a través de una firma de servicios corporativos y no ejerce ninguna función sustantiva sobre el intangible. Es decir, no hacen creación y desarrollo sobre el intangible, ¿verdad? Yo podría decir, ¿y por qué asocié estos dos conceptos? Porque yo podría decir, no es que allá hacen todo el diseño del intangible, allá trabajan con el intangible y lo valoran, pero en realidad no están haciendo eso. Por eso hago esa claridad. Únicamente están 2 empleados y son netamente administrativos. Bajo el estándar DEMPEX, dentro de las opciones del BEPS que vimos, la titularidad legal de un intangible no solo se determina por sí sola, quienes tienen derecho al rendimiento ejerce las funciones y aporta los activos, asume los riesgos relevantes. Es decir, ellos no están asumiendo ningún riesgo, ellos no tienen ningún activo en realidad, pero ya lo vamos a ver. En consecuencia, el rendimiento de la regalía debería atribuirse en el principio a Colombia y no a Irlanda. La consecuencia práctica es una deducción de regalías pagada por la totalidad parcialmente del argumento, no presta una función real que justifique que esa remuneración y que como máximo le corresponde una retribución limitada por el servicio tener regar. No es una regalía plena del 4% sobre las ventas. ¿Qué quiere decir? Pues que acá hay, en esta segunda, pues hay un riesgo bastante alto, es decir, al la DIAN requerir a esta empresa, pues tiene un riesgo bastante alto, aunque alguien dirá, no, pero es que cumple. Entonces, ahí viene el tema de la línea muy delgada que hay en temas tributarios. Entonces, dígale a Irlanda que le entregue información de qué es lo que yo tengo ahí y cómo es que manejan el activo. Ahí pues empiezan a verse temas bastante delicados. Que alguien podrá decir, no, es que eso lo tenemos brindado con un contrato, ¿sí? Entonces, este es un caso bastante amplio que se tomó, pero pues puede tener bastantes aristas, ¿listo? Y aquí también vamos a ver lo interesante. Tercero, la DIAN nos estaba revisando unos temas de unas tasas de interés. Y en ese orden de ideas, de esas tasas de interés, salió la tercera pregunta, que dice, la tasa de interés del préstamo de Luxemburgo y el nivel de endeudamiento resultante son consistentes con el principio de plena competencia. ¿Qué método de precios de transferencia usaría? ¿Listo? Entonces, no parece, o sea, ya aquí en un resumen lo vimos, porque ellos están cobrando una tasa, la tasa pactada fue el 9.5. ¿Listo? Entonces no parece consistente porque pues es más alta, está superando a los puntos básicos de la tarifa del mercado observada para las empresas colombianas, que era lo que habíamos hablado, un riesgo entre el 6 y entre el 7, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me va a hacer la DIAN es si en Colombia usted está, hay unas tasas con ese riesgo, con ese perfil de riesgo como lo vimos que lo hicieron, entre el 6 y el 7 porque está pagando el 9.5. Entonces alguien dirá, pues, ¿y qué pasa que pase? Bueno, pues la deducción en intereses. Según los propios analistas de la empresa por tesorería, esas son las tasas que debería pagar con ese riesgo. Adicionalmente, la relación deuda-patrimonio pasó del 1.8 al 4.5, superando el promedio del 2.1, lo que constituye un indicio típico de subcapitalización y en realidad que no es una deuda para ejecutar en la operación que se requiere, que esto también es bastante importante. El método más directo es el precio comparable
no controlado, que se conoce como CUP, pues el propio caso ofrece comparables de tasas de mercado para la deuda de riesgo similar. Lo que permite una comparación directa de tasas puede complementarse con un análisis de calificación crediticia, que eso yo lo podría sacar y de hecho, si los analistas lo sacaron, la DIAN también lo puede sacar, una calificación crediticia de la empresa de forma independiente al grupo. Además del análisis de la tasa, de la regla de subcapitalización, lo podemos observar para Colombia en el artículo 118-1, que dice los intereses derivados con deudas vinculados del exterior que superen la relación de deuda-patrimonio de 2 a 1, que es lo que está pasando ahorita, no son deducibles en la proporción que excede ese límite. Una relación de 4.5 para una parte sustancial de los intereses sería no deducible por sí sola la razón independiente si hasta la tasa en eso no se sustenta. Es decir, para ese caso, para ser un poco más claro, con ese punto 3, es decir, la empresa se cae de su propio peso. ¿Por qué? Porque pues el artículo 118 ya me está colocando un límite y la empresa se pasa de ese límite, ¿sí? Y adicional, está por encima de la tasa de interés, que es lo que me van a decir en Colombia. ¿Usted entonces por qué no saca un crédito en Colombia? Si lo voy a utilizar, o sea, alguien dirá, y ahí viene el sustento, ¿sí? No, es que yo lo utilicé allá, entonces tocaba allá, pero vean lo que hizo esta empresa, sacó el préstamo allá para utilizar una operación acá en Colombia. ¿Ven? Entonces hay una línea muy delgada que uno no puede cruzar diciendo, no, es que esto está bien, esto está mal. No, o sea, yo tengo que evidenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y el riesgo. ¿Listo? También teniendo en cuenta el requerimiento, pues viene el punto 4 o la pregunta número 4 que dice que es constatar el caso de la zona franca en Cartagena con la holding en España y la sociedad irlandesa. ¿Qué diferencia en términos de sustancia económica y un régimen preferencial legítimo cuestionable? Entonces, la zona franja en Colombia, o en Cartagena más bien, presenta 340 empleados directos, ¿cierto? Con una inversión fija de 28 millones de dólares real, producción efectiva y explotación del 70% del productivo. Aquí hay un beneficio tributario, sí, porque ellos están tributando una tarifa especial por estar en zona franja. Está directamente vinculado a una actividad real sustancial en línea del estándar de la actividad sustancial, la acción 5, un enfoque de nexo para regímenes especiales. Es decir, yo podría argumentar que en temas de la, de la zona franja cuenta, porque pues él produce, da trabajadores allí y adicional cumple con el porcentaje para exportar. ¿Listo? En cambio, la holding española como la sociedad irlandesa presentan un beneficio fiscal desconectado de la actividad económica equivalente. Y lo mismo que estamos hablando, es decir, la sustancia económica. Ojo, no existen empleados relevantes, ni funciones propias, ni activos, ni riesgos asumidos por esas entidades. El criterio diferenciador central es el nexo de la actividad sustancial. Entonces ahí sería la pregunta, ¿la entidad que reclama el beneficio tiene personal, tiene activos, tiene riesgos proporcionales al beneficio del ingreso que reclama? La respuesta es no. Es decir, lo que podríamos indicar, la zona franja en Cartagena cumple, más la holding y la marca, es decir, quien se está llevando ese 4% no cumpliría. ¿Listo? Quinto, ¿qué requisitos existe en general en un convenio para evitar la doble imposición de una sociedad pueda se considera beneficiaria efectiva de renta? Cordillera Holding España cumplirá con este requisito. Entonces ya vamos para allá. En general, según los comentarios del modelo OCDE, recuerden que hay dos modelos. El modelo OCDE está basado, pues, también para estos acuerdos en sus artículos 10, 11 y 12 y la práctica de convenios como el suscrito con España. El beneficiario efectivo debe, primero, tener derecho a usar y disfrutar la renta sin estar sujeto a una obligación contractual o legal de transferírsela a un tercero. Y aquí vendría la pregunta, ¿de las utilidades de la holding España se queda al 100% o se las tienen que transferir a un tercero? No es un mero conducto agente asumir el riesgo económico asociado al activo que genera renta.
¿Dónde están los activos que generan la renta? ¿Están en España o en Colombia? Tener discrecionalidad real sobre el uso de los fondos recibidos. No lo tiene. Contar con sustancia y capacidad de decisión propia. Tampoco la tiene, porque en dónde se toman las decisiones. La jurisdicción y doctrina comparada con los casos de Idofug, que también fue un caso, a los casos daneses como el beneficiario efectivo, han añadido también el análisis del propósito del negocio de la sustancia de la entidad. Con la información del caso de Cordillera Holding, el tema es dudoso en España que cumpla plenamente con el requisito. No hay evidencia de que la sociedad tenga una capacidad de decisión independiente. Los dividendos que recibe, las reuniones son dirigidas de facto desde Bogotá y no hay personal ni infraestructura propia que evidencie una sustancia. No obstante, el caso tampoco muestra una evidencia que los dividendos se trasladen automáticamente a un tercero. No es un conducto documentado, lo que deja un punto genuino abierto para el debate. Es justamente la estructura que ustedes deben de diseñar y deben evidenciar, ¿listo? Porque, por ejemplo, no es que yo se lo paso a otra empresa en España y esa empresa se lo pasa a Colombia, pero pues eso no hay información que es donde el asesor viene a validar y a brindar toda esa información. Sexto, si la DIAN concluyera que la sede efectiva de Holding España está en Bogotá, ¿qué consecuencias tendría sobre la residencia fiscal de la sociedad española? Bajo el artículo 12-1 del Estatuto Tributario Colombiano, una entidad del exterior puede considerarse residente fiscal en Colombia si su sede de dirección efectiva es el lugar donde en sustancia se toman las decisiones comerciales y de gestión clave para la conducción del negocio como un todo. Es decir, ahí estaría cumpliendo. Se encuentra en el país. Los hechos del caso de las reuniones por videoconferencia son en Colombia. Es decir, para España no sería. O sea, no sería esa residencia de esa empresa ya. La consecuencia de Cordillera Holding en España pasaría a tributar en Colombia sobre su renta mundial como si fuera una sociedad nacional. Es decir, a él no le interesa lo que le llegue allá, lo que le pague. Ojo, recuerden que la holding tiene el 100% de Colombia, Perú y México, ¿sí? Entonces pasaría todos esos ingresos que tiene de Colombia, Perú y México automáticamente acá. ¿Listo? Esto generaría además de un conflicto de doble residencia, residencia en España por la constitución de la compañía y por Colombia por la sede de dirección efectiva, que en principio debería resolverse acudiendo a la clave del convenio, es decir, validar el convenio de la OCDE mediante el procedimiento de la dirección efectiva en el beneficio de la retención reducida sobre los dividendos, ya no resulte defendible tal como el aplicado podría derivarse a ajustes de intereses y eventuales sanciones y además pagar más por los ingresos que dejó de tributar. ¿Listo? Pregunta 7. Ubique cada una de las 4 decisiones estructurales del caso en el espectro en el espectro o decisiones estructurales en el caso en el espectro que va a la economía de opinión de la elusión fiscal. Todas se ubican en el mismo punto y cada una merece un análisis distinto. Por ejemplo, las 4 cosas que tenemos acá, los 4 puntos relevantes es primero la zona franca de Cartagena, la más cercana a la economía de opción legítima, sustancial, real y verificable, alineada al estándar de la actividad 5 de los BEPS. Es decir, dentro de las 4 aristas que tenemos dentro del caso, la primera está bien, la zona franja de Colombia. La segunda, el financiamiento de Luxemburgo, cerca la alusión, la brecha de la tasa y el salto de nivel de endeudamiento son objetivamente medibles y sugieren una estructura de financiamiento diseñada más bien para erosionar la base gravable que para cumplir una necesidad de un crédito de condiciones de mercado. Y además que lo que cuando el caso me dice subcapitalización, pues está evidenciando que no es para buscar un apalancamiento real, sino en realidad una figura para pagar intereses y sobre esa erosionar la base tributaria. La marca de Irlanda, cerca la alusión, la titularidad legal se trasladó, pero las funciones de EMPE permanecen en Colombia. Es un caso típico de selenización entre una forma jurídica y una instancia económica. Es decir, el jurídico me dice, sí, pues vaya allá y créela y igual cree un tema de regalías, pero en dónde se toman las decisiones, en dónde está operando, quién asume el riesgo de los activos. Bueno,
Holding en España, la más ambigua, puede defenderse como economía con opción de un convenio para evitar la doble imposición. Real, tiene una estructura, forma válida, pero puede ser cuestionable como una conveniencia de acuerdos, porque hay una conveniencia de acuerdos para evitar la doble imposición y existe una evidencia adicional sobre la sustancia del beneficio efectivo que recae o casi no está. Por tanto, no todas se ubican en el mismo punto, cada una merece un análisis independiente, es decir, las cuatro aristas por la cual la DIAN está requiriendo, pues merece un análisis independiente y yo no puedo evaluar a la empresa como una sola. Octavo, ¿qué acciones concretas del plan B resultan relevantes para analizar este caso? Entonces, puede hacer limitar la erosión de la base mediante la deducción de intereses aplicando directamente el préstamo de Luxemburgo y el análisis de la subcapitalización, lo cual impacta la acción 4 de VEX. La acción 5, combatir las prácticas tributarias perniciosas, estándares de actividad sustancial, aplicar el contraste de zona franja, allí hay una sustancia real, y la holding, pues sí tiene una sustancia deficiente. Los precios de transferencias intangibles, riesgos y capital aplican el análisis DEMPE de la marca y a la evaluación de la remuneración adecuada de la sociedad con Luxemburgo, como verlo, un vehículo de financiación. Esto impacta la acción 8 y la acción 10. Y, eh, y impedir la utilización, la utilización abusiva de los convenios aplica directamente el análisis que estamos validando del convenio para evitar la doble imposición entre España y Colombia, y esto va directamente implicado a la acción 6BEX. También la documentación de precios de transferencia aplica la pregunta, la DIAN, sobre la obligación de prestar dinero sobre el CBCR, va impactando a la acción número 13. Y bueno, la pregunta 9 es: considera el nivel de ingresos consolidados del grupo Cordillera, estaría obligado a presentar el informe por país CBCR y aplicaría reglas del Pilar 2, justifique las cifras. Entonces, nosotros ya tenemos unas cifras establecidas, que fue la que hablábamos en la sesión pasada, el umbral tanto de la obligación CBRS, que corresponde a la acción 13B, incorporada en Colombia mediante el decreto 2120 del 2017 y la reglamentación de la DIAN, como la aplicación de reglas del Pilar 2, impuesto mínimo global, es en euros de 750 millones de ingresos consolidados por grupo. En el caso de los ingresos consolidados son aproximadamente 620 millones, están por debajo del umbral. Y aunque él no esté sujeto a este umbral, las obligaciones ordinarias de precios de transferencia en Colombia, la forma local y maestro, si supera los topes de Colombia, entonces sí debería presentar, más no los globales. ¿Listo? Si usted fuera el asesor tributario, este caso también, pues era para que ustedes lo desarrollaran, pero bueno, si usted fuera el asesor tributario de Cordillera Colombiana, ¿qué información reuniría para responder el requerimiento de la DIAN? Y si fuera funcionario de la DIAN, ¿en qué punto entraría su análisis? Entonces, bueno, eh, el objetivo es ver todo el marco completo. ¿Listo? Yo no puedo ver por partes, ¿sí? Entonces, ¿usted qué haría como asesor? Y el funcionario de la DIAN tal vez, ¿qué pediría? ¿Con qué objetivo? Pues para tratar de blindar la compañía y blindar las decisiones. Como asesor del contribuyente, reunir actas y evidencias de las decisiones reales tomadas por la holding española, si es que existen, para poder sustentar y decirle a la administración tributaria: no, vea, acá sí hay unas decisiones que se tomaron en este país de España, por eso es que estamos aplicando el convenio para el CDI, y por esta razón, pues deberían de cumplir con los requisitos. Eh, Actualizar o encargar un estudio de precios de transferencia para la tasa del préstamo de Luxemburgo y para la tarifa de regalías pagada por Irlanda, con un análisis funcional DEMPE del respaldo. Es decir, tratar de justificar por qué está esa tarifa con estudios, para decirle a la administración tributaria es que efectivamente pues esa es la tasa.
Y sería indiferente si yo la tomara allá o acá, porque al final del ejercicio voy a pagar lo mismo, pero pues si yo no valido eso, pues va a ser muy complicado. También documentar la tasa de regalías pagada por Irlanda, recopilar el soporte técnico de la valoración, es decir, de la valoración de la marca, por qué se dio ese 20% y cuál era el objetivo, documentar cuál fue la razón del negocio, es decir, que hubo una razón sustancial y más no de evasión tributaria, que eso es lo que buscaría pues el caso. Em, que permita rebatir la calificación del abuso en materia tributaria, es de tener presente el artículo 869 del Estatuto Tributario, la cláusula antiabuso en materia tributaria, o bajo un eventual propósito principal y cuantificar con claridad con los estados financieros consolidados por el grupo que se encuentra debajo de los umbrales del pilar 2, es decir, para informar precios de transferencia. Tal vez, ¿qué diría el funcionario de la DIAN? Pues ahí yo lo que se identifica entre el caso, pues es varios temas de riesgo, varios temas de decisiones, varios temas que podrían implicar muchas sanciones a la compañía. Entonces, se podría identificar que en el análisis, en primer lugar, en la holding de España, la estructura de menor sustancia relativa combinada con el beneficio acumulado de 38.000 millones en dividendos con retención reducida. ¿Sí? Es decir, lo primero que podría decir, bueno, ya que están haciendo en España para hacer ese dividendo de utilidades y para que lleguen acá con una utilidad reducida o una retención en la fuente reducida, que eso pues básicamente es quitarle el dinero anticipado o de renta. Em, y el punto más fértil para la argumentación del beneficio efectivo, insuficiente o sede de dirección efectiva en Colombia. Es decir, al funcionario de la DIAN le queda muy fácil identificar que eso fue una estructura de evasión tributaria. En segundo lugar, aplicar de forma directa la regalía de subcapitalización del artículo 118-1, que el préstamo de Luxemburgo supera con relación al 4.5 del 2.1 de lo que tiene establecido en el artículo 118. Y es decir, de por sí pues ya el tema estaría o carecería de sustancia relativa. En tercer lugar, bueno, y limitaría buena parte de la deducción de esa tasa de interés. Es decir, como está a un precio más alto, diría, bueno, si fue efectivamente un préstamo, entonces lo vamos a dejar a la tasa del mercado real en Colombia y los intereses que usted se podría tomar serían eso, o sea, eso por bien que le vaya, ¿sí? Porque de lo contrario le puede decir, no le voy a reconocer ningún costo, ningún gasto asociado a esos intereses, ni uno. En tercer lugar, exigir la evidencia funcional del DEMPE sobre la marca para sustentar el rechazo total o parcial de la deducción de las regalías. Eh, Validar ese tema, si no tiene una estructura técnica, pues ya estaría bastante caído de su peso. Ese tema de las regalías. Y por último, la planta de zona franja puede usarse como un punto de comparación, sustancia real dentro del mismo expediente para reforzar las observaciones de otras tres estructuras. Es decir, se podría argumentar que la zona franja en realidad tal vez sí cumple con una función y las otras dos no tienen peso ni nada que hacer allá las otras dos estructuras. Entonces, este era el caso que ustedes me pidieron para el día de hoy. Pues espero que les sirva o que sea útil para los entregables que ustedes necesitan. Y bueno, pues ahí quedamos en contacto. Nuestra próxima conexión va a ser el día viernes de 5 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Listo? Ahí nos vemos. Muchas gracias.